En este video vamos a hablar sobre la teoría cinética molecular de los gases. Para empezar con este tema debemos saber qué son los gases. Los gases son un estado de la materia que no tienen forma ni volumen definido. También son caracterizados por su expansibilidad. Según su comportamiento, estos son clasificados en dos, los ideales y los reales. Los ideales están regidos por las leyes que veremos a continuación y los reales por condiciones reales, como su nombre lo indica, a presión y temperatura. La teoría cinética molecular en la teoría cinética molecular se enuncian 5 postulados, los cuales son: el primero, las partículas que constituyen el gas se mueven en línea recta y al azar. Podemos evidenciarlo en un juego muy conocido por todos, que es el billar. Cuando se golpea una bola en la mesa, esta se mueve con un movimiento rectilíneo y al azar. En el segundo postulado nos dicen que debido a que están ubicadas a gran distancia entre sí, su volumen se considera despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellas. Cuando nosotros aplicamos un ambientador, ¿por qué queda el olor? Porque en las partículas del aire hay bastante distancia. Entre esa distancia se alojan las partículas que llegan de los otros gases. En el tercer postulado encontramos que entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. Lo que nos quiere decir es que tanto las fuerzas gravitatorias como las fuerzas de atracción entre partículas resultan insignificantes. En el cuarto postulado nos dicen que los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan. Nosotros cuando las partículas chocan unas con otras contra las paredes del recipiente no se pierde energía, por el contrario, todas son perfectamente elásticas. Y en el quinto y último postulado nos dicen que la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Se considera nula en cero absoluto. En resumidas cuentas, el quinto postulado nos dice que la energía cinética es la misma en todos los gases a una misma temperatura. La primera ley que encontramos es la ley de Boyle. Esta ley nos dice que cuando las moles y la temperatura son constantes, la presión es inversamente proporcional al volumen. Nos dice, esto quiere decir que a mayor presión menor volumen y a menor presión mayor volumen. Lo vamos a evidenciar a continuación en un experimento realizado. Se realizó con una jeringa y con un masmelo. El masmelo se introdujo dentro de la jeringa, luego se tapó con cinta en el agujero y aquí podemos evidenciar que al inicio el masmelo tiene 2 y cuando jalamos el embolo, o sea, disminuimos la presión, el volumen aumenta hasta 6. Lo que nos hace comprobar que el volumen es inversamente proporcional a la presión. En la segunda ley encontramos la ley de Charles, que nos dice que las moles y la presión son constantes. A mayor temperatura mayor volumen y a menor temperatura menor volumen. Para este experimento utilizamos 2 bombas, las inflamos con el mismo volumen. Estas se dejaron un tiempo para que se igualara a la temperatura ambiente de ese momento, que era 17 grados centígrados. Luego se introdujeron en el refrigerador, se introdujo la bomba número 1, se dejó por media hora, pasadas las media hora se sacó y se midió la circunferencia.
Luego se introdujo nuevamente y esta vez se dejó 1 hora. Este procedimiento se repitió hasta completar las 5 horas. Luego de las 5 horas obtuvimos los datos representados en esta tabla, lo cual nos dice que la inicial era de 62, a media hora disminuyó 0,3 centímetros, a 1 hora 1 centímetro, a 2 horas 2 centímetros, a 3 horas 2 centímetros, a 4 horas 4 centímetros y en 5 horas disminuyó 6 centímetros. En la gráfica se puede ver representado mejor, ya que entre más tiempo estuvo la bomba en el refrigerador, el volumen disminuyó, como se muestra en la gráfica, ya que estaba bajando. Aquí podemos comprobar lo que nos dice la ley de Charles, que a menor temperatura, menor volumen. Y esto fue lo que ocurrió con la bomba. Luego de un tiempo, que ya se comprobaron las 5 horas, la bomba se expuso nuevamente a la temperatura ambiente y esta volvió a retomar su volumen inicial. En la tercera ley encontramos la ley de Gay-Lussac, que es cuando las moles y la presión son constantes. La temperatura es directamente proporcional al volumen. Esta la podemos evidenciar también mediante un experimento. En este experimento utilizamos una botella de vidrio, una bomba y fuego. Como observamos, esta se puso a fuego y durante un tiempo se dejó allí para que se calentara. Luego de un momento, el globo empezó a inflarse. ¿Por qué? Porque la temperatura aumentó, el volumen también, es directamente proporcional, lo evidenciamos acá. Esto lo evidenciamos cuando hay calor, pero también lo podemos evidenciar cuando disminuye la temperatura. Después de unas horas, observamos que cuando esto ya se había enfriado totalmente, se jala la bomba y esta disminuye también su volumen porque disminuyó su temperatura. Es importante recalcar que en la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles siempre se debe trabajar Kelvin, debido a que ellos, después de mucho tiempo que Boyle lanzó su postulado, se dieron cuenta que cuando estos eran constantes, no se podía trabajar con grados centígrados, y graficando se dieron cuenta que el punto medio era 273,15, lo que equivale a Kelvin. Por esto se debe trabajar en Kelvin. Esto fue todo. La teoría cinética molecular de los gases.